Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este segundo video donde continuaremos hablando sobre la materia. En este vamos a ver lo que son las propiedades de la materia y cómo es que se clasifica esta misma. Vamos a comenzar hablando sobre las propiedades de la materia. Las propiedades son un conjunto de características que permiten diferenciar una sustancia de otra. Y existen varias formas de clasificarlas. Las más comunes son como propiedades físicas y químicas, o como propiedades intensivas y extensivas. Entonces vamos a ver de qué se trata cada una de estas, ¿no? Comenzamos con la clasificación de propiedades físicas y químicas. Las propiedades físicas son características inherentes de una sustancia que se pueden medir sin cambiar la identidad ni la composición de la sustancia. Es decir, solamente basta con tener la sustancia y empezar a medirla dependiendo de qué propiedad sea. No le hacemos nada más. Entonces, algunos ejemplos de estas son el color, el olor, su densidad, su punto de fusión, su punto de ebullición, su dureza, etcétera. En cuanto a las propiedades químicas, estas son características que describen la capacidad de una sustancia para formar nuevas sustancias, ya sea por una reacción con otras sustancias o por su descomposición. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues en sí estas propiedades es a lo que nosotros conocemos como la reactividad química de una sustancia. Y para medir estas propiedades sí necesitamos hacer que la sustancia reaccione. ¿Ok? En las propiedades físicas no le hacemos nada, no modificamos nada de la composición. En las propiedades químicas sí modificamos su composición a través de una reacción química. ¿Ok? Ejemplos de esto son la acidez o su basicidad, el potencial redox, que es la capacidad oxidante o reductora que tenga esta sustancia, su inflamabilidad, su toxicidad, entalpía de formación o calor de combustión, entre otras. En cuanto a la clasificación de las propiedades como intensivas o extensivas, las propiedades intensivas son aquellas propiedades que no dependen de la cantidad de la materia que se esté examinando y sirven para identificar las sustancias. ¿A qué me refiero con que sirven para identificar las sustancias? Es que estas propiedades van a tener un valor específico para cada sustancia. ¿Ok? Por eso es que se convierten como una especie de huella digital para cada una de estas. Algunos ejemplos son la temperatura, los puntos de ebullición, los puntos de fusión, la densidad, la dureza, la conductividad eléctrica, etcétera. En cuanto a las propiedades extensivas, estas son aquellas que dependen de la cantidad de materia de la muestra que se esté analizando y por lo tanto incluyen mediciones tanto de masa como de volumen. Algunos ejemplos pues obviamente es la masa, el volumen, su peso, que recuerden que masa y peso no es lo mismo, longitud, entalpía, etcétera. Bueno, con las definiciones vistas en el video anterior y aprendidas ahorita sobre las propiedades, estamos listos para pasar a la clasificación de la materia. La materia se clasifica como sustancias y como mezclas, que spoiler, las mezclas, pues como su nombre lo dice, es una combinación de dos o más sustancias, ¿no? Pero bueno, eso ahorita lo vemos en un momento. Primero lo primero, vamos directo con lo que son las sustancias. Una sustancia se define como un tipo particular de materia con una composición definida y fija, que puede estar en forma de elemento o de compuesto. Y esto nos lleva entonces a que tengamos que definir lo que es un elemento y lo que es un compuesto. Entonces, un elemento es la sustancia más simple que no se puede descomponer en otras y cada elemento se compone de un solo tipo de átomo. Ojo, un solo tipo de átomo, más no un átomo, ya que existen elementos que están presentes en la naturaleza en forma diatómica, como son el oxígeno, que es O2, y el hidrógeno, que es H2. ¿Ok? Ojo con eso. Y actualmente se conocen 118 elementos y podemos verlos todos en las tablas periódicos. Agarren una tabla periódica actualizada porque si no, no van a aparecer los 118. Pero bueno, ahí vamos a poder ver, están todos los elementos con sus símbolos. ¿Qué es el símbolo de un elemento? Pues son una o dos letras, siendo la primera siempre mayúscula. Naturalmente es raro encontrar a los elementos en su estado elemental, digamos, siempre están presentes como compuestos.
pero como en todo existen excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Pues los conocidos como metales nobles, que son el oro con un símbolo AU, la plata que es AG y el platino que es PT, y los gases nobles que son el helio HE, el neón Ne, el argón AR, el criptón KR y el xenón. Más adelante vamos a ver por qué es posible que estos se puedan encontrar en estado elemental, pero por ahorita espérense. En cuanto a los compuestos son sustancias que contienen dos o más elementos distintos combinados químicamente en una relación definida. ¿A qué se refiere con una relación definida? Bueno, si vamos por ejemplo al ejemplo del el agua, que es H2O, creo que es el que todo el mundo va a ubicar de manera más sencilla, su relación siempre es dos átomos de hidrógeno por un átomo de oxígeno. Esa es la relación definida y todos los compuestos van a mantener esas relaciones definidas. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo, que es el gas metano, el CH4, su relación es un átomo de carbono por 4 de hidrógeno. Y esa es la relación definida para el metano. Siempre van a mantener esas. No significa esta relación definida que no se puedan combinar con otros átomos, etcétera, sino que para ese compuesto siempre va a ser esa relación. ¿Qué más me falta? Bueno, se pueden descomponer químicamente en los elementos que los componen. Y esto solamente lo vamos a hacer a través de métodos químicos. ¿Okay? Como ya les había mencionado, existen de dos tipos, que son los moleculares y los iónicos. Un compuesto molecular es la unidad más pequeña sin carga de un compuesto formado por la unión de dos o más átomos. Como ya hemos mencionado, algunos ejemplos es el agua, el metano, el ácido acético, que es la fórmula de CH3, CH2COOH, que es el vinagre, y el CH3, CH2OH, que es uno ya tan famoso, el alcohol etílico, perdón. En cuanto a los compuestos iónicos, un compuesto iónico está formado por iones, que un ion, también lo vamos a ver más adelante, pero un ion es un átomo o un grupo de átomos que puede tener carga positiva, que en su caso se llamaría catión, o carga negativa, que se llamaría anión. Un compuesto iónico está formado por la unión de un catión y un anión. Bueno, puede ser más de un catión o un anión, depende, debe tener una carga neutra también, pero también lo vamos a ver más adelante, no se preocupe. Entonces ahorita algunos ejemplos son el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, con fórmula NaCl, el bromuro de potasio y el sulfato de magnesio. Bueno, continuamos con las mezclas. Las mezclas son una combinación de dos o más sustancias y pueden ser homogéneas o heterogéneas. Las mezclas son variables en su composición. En el siguiente video vamos a hablar acerca de la composición de las mezclas, pero ahorita dejémoslo hasta ahí. Las mezclas homogéneas son uniformes en apariencia y tienen las mismas propiedades en todas sus partes. Estas también son llamadas disoluciones y son de vital importancia en la química. En cuanto a las mezclas heterogéneas, estas consisten en dos o más fases distintas físicamente. Esto quiere decir que sus componentes son visibles a simple vista, como en agua con piedras. Ahí podemos darnos cuenta de una fase sería el agua y la otra fase serían las piedras. Algunos ejemplos de mezclas homogéneas son agua con sal, el aire y las aleaciones. De ejemplos de mezclas heterogéneas sería, como ya les dije, agua con piedras, smog, un agua de tamarindo, una ensalada, etcétera, donde podemos ver cada una de las distintas fases. Por último, les muestro un diagrama que es a manera de resumen, donde podemos ver que la materia se clasifica en sustancias y en mezclas, y que las sustancias a su vez pueden ser elementos o compuestos, y que los compuestos pueden descomponerse en los elementos que los conforman mediante métodos químicos. Por otro lado, las mezclas son una combinación de dos o más sustancias y estas se pueden separar a las sustancias de las que están formadas por métodos físicos.
Además, las mezclas pueden ser de dos tipos, que son las mezclas homogéneas, donde los componentes no se pueden distinguir, que también son conocidas como disoluciones, y las heterogéneas, donde sus componentes se pueden distinguir. Bueno, pues ya mencioné que las mezclas se pueden separar por métodos físicos. Entonces, vamos a revisar algunos de estos métodos con ayuda de una página del Instituto Politécnico Nacional, que es esta. Les voy a dejar el link en la descripción. En esta página pueden revisar todo lo que hemos estado viendo, que son elementos, compuestos, mezclas, algunos ejemplos, algunos videos que vienen muy bien explicados, más información. Y llegamos a la parte que nos interesa, que son los métodos de separación de mezclas. Aquí vamos a ver solamente algunos como de los más importantes, como la filtración, donde la filtración es un método físico que nos permite separar sólidos insolubles de líquidos, esto mediante el uso de un papel filtro que va a retener todas esas partículas insolubles, y podemos modificar el tamaño del poro del papel para que detenga sólidos más pequeños o más grandes. En la filtración al vacío, que es el mismo procedimiento, simplemente utilizando una bomba de vacío, que nos va a facilitar el proceso. La decantación es un proceso que nos permite igual separar sólidos de grano grueso o líquidos insolubles. Esto, por ejemplo, tenemos un vaso con agua y piedritas, dejamos que las piedritas se asienten al fondo del vaso y entonces nosotros podemos decantar, que es verter el agua a otro lugar, dejando siempre las piedritas en el fondo. En cuanto a líquidos inmiscibles como agua y aceite, podemos usar un embudo de separación, que es la imagen que ven en la parte de abajo, donde el líquido con menos densidad se va a la parte de arriba y el líquido con mayor densidad se va a la parte de abajo, y con esto podemos separarlos también por decantación. La destilación es un proceso que se basa en los distintos puntos de ebullición que tienen los diferentes líquidos. Nosotros ponemos a calentar la mezcla de los líquidos miscibles, y cuando lleguemos a la temperatura del punto de ebullición de una, esta va a empezar a evaporarse, mientras que la otra no. Entonces así vamos a poder recuperar uno y dejar el otro. En cuanto a la cristalización, se utiliza para separar componentes disueltos en un líquido, donde utilizamos la solubilidad de cada uno de estos. Se cristaliza de manera gradual cada uno de los componentes disueltos, y esto es por un poco de evaporación del líquido o por la disminución de la temperatura. En cuanto a la evaporación, entonces esta se emplea para separar mezclas de sólidos solubles en un líquido. Vamos calentando el líquido para que empiece a evaporarse, y esto va a hacer que se vayan precipitando los sólidos solubles, o si dejamos que se evapore completamente a sequedad, pues vamos a tener en el fondo estos sólidos. La sublimación, pues ya hablamos un poco de ella en el video pasado. El tamizado cribado, donde vamos a usar mallas de diferentes tamaños también, y nos va a permitir separar mezclas de sólidos, donde solamente los sólidos pequeños van a pasar y los más grandes se van a quedar atorados en la malla. La imantación, que es un proceso que aprovecha las propiedades ferromagnéticas de algunos metales, y pues estos van a ser atraídos al imán y nos va a permitir separarlos. La centrifugación, que se utiliza para separar sólidos insolubles que son de grano muy fino y por lo tanto pues no se sedimentan tan fácilmente, se quedan suspendidos siempre en el líquido. Tomamos ese líquido, lo metemos a una centrifugadora, y esto va a hacer que se asienten esos sólidos de grano fino en el fondo, y vamos a poder separar el líquido y el sólido. Y bueno, estos serían los más importantes. Entonces vamos a dejar este video hasta aquí y continuamos después. Saludos.